Hay un error sutil, silencioso y persistente que la mayoría comete al decidir trabajar en sí mismos. No está en el deseo de crecer, ni en la intención de cambiar. El error vive en la forma inconsciente, casi automática, en que se persigue ese crecimiento. Como si más conocimiento, más cursos, más libros y más frases bonitas fueran sinónimo de transformación. Pero la mente que busca sanar es muchas veces la misma mente que sabotea, que pospone, que acumula sin digerir, que teme actuar. Ahí empieza la distorsión. No es falta de voluntad, es exceso de dispersión con una apariencia espiritual. Muchos han caído en la trampa de creer que transformarse es agregar más herramientas, cuando en realidad se trata de afilar las que ya se tienen. Confundimos avanzar con llenar la agenda de actividades, cuando lo que necesitamos es dirección, no ocupación. Brian Tracy lo deja claro: la gente exitosa actúa, la gente común se prepara eternamente para actuar. Esa frase encierra un principio que incomoda, porque actuar implica decidir, y decidir implica cerrar ciclos, enfrentar verdades, asumir responsabilidades. No es atractivo, pero es real, y en este canal no vinimos a buscar lo atractivo, vinimos a entrenar el carácter. La sobreinformación no es sabiduría, es ruido mental con disfraz de evolución. Jim Rohn decía: el éxito no es algo que persigues, es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Pero nadie se convierte en alguien más fuerte desde la comodidad. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de leer sobre ti y empiezas a enfrentarte contigo, cuando abandonas el hábito de inspirarte por unas horas y lo reemplazas por la decisión incómoda que has evitado por semanas. Ahora detente y pregúntate con honestidad, sin adornos: ¿estoy realmente trabajando en mí? ¿O simplemente estoy posponiendo lo que me da miedo enfrentar? Esa pregunta, hecha en el silencio correcto, puede valer más que una biblioteca entera, porque el trabajo interno real no busca respuestas, busca confrontación, busca fricción, busca esa incomodidad que duele pero purifica. No se trata de convertirte en un ser mejor, se trata de recordar quién eres sin el ruido, sin los traumas, sin las máscaras. La mayoría no necesita más información, necesita estructura, rutina, compromiso y una dosis alta de incomodidad emocional, porque sin ella, el supuesto trabajo en uno mismo se convierte en un refugio elegante, una forma sofisticada de evasión. Mientras más aparentas avanzar, más te alejas de lo que en verdad debes hacer. Y eso es lo que vamos a desnudar en este video. La ilusión del crecimiento sin transformación, la comodidad disfrazada de conciencia y el acto silencioso, pero brutalmente honesto, de comenzar a actuar sin aplausos. Este no será un video para inspirarte, será un espejo que incomoda, una guía para entrenarte, una pausa para dejar de huir y comenzar a construir, desde el alma, con disciplina, en silencio. Hay una forma de autoengaño que se disfraza de disciplina, una trampa silenciosa que incluso las mentes más conscientes caen sin notarlo. Es el patrón de consumir más contenido, más ideas, más herramientas, no para transformarse, sino para evitar actuar. Se vuelve una rutina elegante: leer sobre cambios, escuchar podcasts, llenar cuadernos de reflexiones, mientras la acción se posterga día tras día. Parece crecimiento, pero es inmovilidad sofisticada, porque la mente ama sentirse ocupada, pero odia sentirse expuesta. La mayoría de personas no necesita más información, lo que necesita es una dosis de incomodidad sostenida. Brian Tracy lo expone con claridad cuando dice: el antídoto contra el miedo no es más conocimiento, es movimiento. Pero nos hemos vuelto expertos en decorar el camino, sin caminarlo. Aprendemos sobre resiliencia, pero seguimos sin tomar esa decisión incómoda. Escuchamos sobre autodisciplina, pero seguimos negociando con nuestras excusas. Nos decimos que aún no es el momento. Y esa frase, repetida con convicción, se convierte en cárcel interna. No se trata de condenar el aprendizaje. Se trata de recuperar el equilibrio entre saber y hacer, entre estudiar y ejecutar, entre entender y comprometerse. Porque el conocimiento no aplicado se convierte en peso muerto. Y ese peso no construye, agota. Nos lleva a sentir que no somos suficientes, no porque no tengamos lo necesario, sino porque no lo usamos. El exceso de teoría sin práctica crea un ruido mental que ahoga la claridad, y sin claridad no hay dirección,
solo agotamiento envuelto en rituales vacíos. El autoestudio sin fricción es entretenimiento disfrazado de trabajo interior. Es como entrenar en un gimnasio sin añadir peso. Te mueves, sudas, pero no creces. Tu carácter no se fortalece leyendo sobre disciplina. Se fortalece diciendo no cuando nadie te está mirando, tomando decisiones sin aplausos, aplicando lo que ya sabes, incluso cuando no lo sientes, porque ahí es donde nace la transformación real, en el punto exacto donde la mente quiere posponer y tú decides avanzar. La mente no busca verdad, busca seguridad, y la seguridad es cómoda, pero no transforma. Por eso el verdadero guerrero espiritual no acumula herramientas, las usa, las prueba, las pone al servicio de su propósito. No espera sentirse listo. Sabe que la preparación infinita es una forma elegante de procrastinar, y por eso actúa, aunque tiemble, aunque dude, aunque aún no entienda todo, porque ha entendido algo más importante. Cada vez que pospone lo que debe hacer, refuerza una identidad que no le sirve. Hay momentos en la vida donde seguir preparándote es lo mismo que seguir escondiéndote, y ese momento, tal vez, es ahora. En el camino del desarrollo personal, uno de los errores más profundos es creer que cambiar significa convertirse en alguien completamente distinto. Como si nuestra versión actual fuera insuficiente, rota, indigna. Como si la transformación fuera una especie de disfraz que nos aleja de quienes somos, en lugar de acercarnos a lo que fuimos antes de las heridas, antes del miedo, antes del condicionamiento. Esta creencia, aunque popular, es una forma de autoabandono. Es rechazar nuestra esencia en nombre de una supuesta superación. La verdadera transformación no consiste en fabricar una imagen idealizada de ti mismo. No es diseñar una versión perfecta que encaje con lo que el mundo espera. Es, más bien, un proceso de limpieza, de desprendimiento, de desmantelar todo lo que no eres, para que lo esencial pueda emerger con claridad. No se trata de sumarle cosas a tu identidad. Se trata de quitarle peso, de soltar capas que has cargado por años, expectativas ajenas, miedos heredados, máscaras de fuerza que en realidad ocultan una profunda necesidad de aceptación. Cuando el crecimiento se basa en la idea de que debes ser otro, te desconectas de tu autenticidad. Empiezas a actuar según una imagen externa, a construir una estructura emocional forzada que no tiene raíz interna. Y en ese esfuerzo, lo único que haces es distanciarte más de ti. Es como construir una casa hermosa sobre un terreno que no has limpiado. Tarde o temprano se derrumba, porque la estética no reemplaza la estructura. Y el autoengaño, aunque esté disfrazado de motivación, sigue siendo una forma de huida. Hay quienes se obsesionan con mejorar su postura, su lenguaje, su presencia, pero siguen evitando mirar de frente sus vacíos. Cambian su forma de hablar, pero no la forma en que se tratan a sí mismos cuando fallan. Reorganizan su agenda, pero no confrontan su miedo a quedarse solos. Se llenan de hábitos saludables, pero no atraviesan el dolor emocional que han anestesiado durante años. Se llaman nueva versión, pero por dentro siguen sintiendo la misma inseguridad, la misma sensación de no pertenecer, el mismo cansancio existencial. Transformarse no es una operación estética del alma, es un ritual de retorno. Es deshacerse de lo que no eres, no para ser mejor, sino para ser más tú, más honesto, más presente, más fiel a esa voz interna que no grita, pero insiste. Esa voz que no pide que seas otro, sino que te recuerdes, que te reconectes, que te limpies, no para impresionar, sino para verte con dignidad. La transformación real es silenciosa, no tiene espectáculo, no necesita validación. Es una revolución íntima, sin aplausos, sin luces. Una revolución que te devuelve a ti, sin adornos, sin máscaras, sin culpa por ser quien eres debajo de todas las versiones que te inventaste para sobrevivir. Y es ahí, en ese regreso crudo pero auténtico, donde empieza el verdadero cambio. Hay una parte del crecimiento personal que pocos se atreven a nombrar. Un rincón oscuro, incómodo, pero necesario. Es esa zona donde lo que parece evolución es en realidad una forma refinada de evasión, donde los rituales que aparentan profundidad se convierten en excusas para no enfrentar lo que realmente duele. Meditación, journaling, respiración consciente, afirmaciones, todo esto puede ser poderoso, pero también puede convertirse en un refugio emocional que evita la confrontación real.
Y esa es una de las trampas más delicadas del camino interno. Hay quienes meditan todos los días para no pensar en lo que deben decidir. Hay quienes llenan páginas enteras con reflexiones, pero no se atreven a hacer una llamada que los enfrenta con su verdad. Hay quienes leen 5 libros al mes sobre conciencia, pero siguen atrapados en relaciones que les apagan el alma. Ocupados, sí. En movimiento también, pero lejos de la acción que transforma, lejos de la decisión que rompe ciclos, lejos del silencio que incomoda porque revela lo que uno no quiere aceptar. El crecimiento verdadero no siempre se siente bien. De hecho, muchas veces se siente como pérdida, como ruptura, como vacío, porque implica dejar atrás patrones conocidos, aun si nos duelen. Implica asumir decisiones que ya no pueden esperar. Implica mirar a los ojos esa parte de nosotros que hemos evitado por años. Y eso no se logra con más rituales. Se logra con presencia brutal, con una honestidad que raspa el alma, pero la libera. La falsa sensación de avance aparece cuando confundimos movimiento con evolución, cuando creemos que por estar trabajando en nosotros, ya estamos transformándonos. Pero ese trabajo, si no nos lleva a decisiones reales, se convierte en una distracción elegante, una forma de mantenernos ocupados sin incomodarnos. Y eso, en el fondo, es miedo. Miedo a cambiar de verdad, miedo a perder una identidad construida sobre dolor, miedo a enfrentarse con el hecho de que crecer no siempre es subir, a veces es soltar. Las señales de evasión son sutiles pero constantes. Postergas conversaciones necesarias. Evitas rupturas que sabes que son inevitables. Te justificas con frases como «aún no es el momento» o «estoy procesando». Pero la verdad, esa que no necesita adornos, es que estás postergando lo que duele. Y cada vez que lo haces, refuerzas la prisión de la que dices querer salir. No se trata de dejar tus hábitos. Se trata de revisar desde dónde los haces. Si los haces para expandirte o para protegerte del dolor que no quieres mirar. Si son un acto de conexión con tu esencia o un muro invisible que te aleja de tus decisiones pendientes. Porque no hay transformación sin confrontación. Y no hay confrontación sin incomodidad. Quizás no necesitas más técnicas. Quizás solo necesitas sentarte contigo en silencio y dejar de huir. Aunque duela, aunque no sepas por dónde empezar, aunque el vacío se sienta insoportable. Porque ahí, justo ahí, comienza la reconstrucción real. La que no se ve, la que no se comparte, pero la que cambia tu vida desde la raíz. Hay momentos en los que el silencio no es una pausa, sino una prueba, una confrontación serena, pero implacable. Porque en el camino del desarrollo personal, el verdadero reto no es saber más, es vivir con más conciencia, aplicar, encarnar, convertir lo aprendido en decisiones. Y para saber si estás creciendo o simplemente distrayéndote con el disfraz del trabajo interior, necesitas detenerte. No para juzgarte, sino para verte sin adornos. Empieza por recordar 3 acciones que has evitado en este último mes. No cualquiera, sino aquellas que sabes en el fondo de tu pecho que deberías haber hecho. Tal vez es una conversación pendiente, tal vez una renuncia silenciosa, tal vez enfrentar una parte de ti que preferiste enterrar bajo rituales. Esas 3 acciones contienen más información sobre tu estado actual que todos los libros que has leído, porque lo que postergas te revela, y lo que enfrentas te transforma. Luego observa lo que estás aprendiendo. Pregúntate con calma, ¿esto que estoy absorbiendo tiene aplicación directa en mi vida cotidiana? ¿Estoy usando este conocimiento como puente o como escudo? Porque la mente tiene una habilidad magistral para convertir lo profundo en teoría, para intelectualizar el alma, para protegerte del cambio real con argumentos brillantes. Pero el cuerpo sabe, tu intuición sabe, y si hay incoherencia entre lo que sabes y lo que haces, el vacío aparece, silencioso pero persistente. Ahora establece un microrreto, uno solo, que incomode tu zona de seguridad emocional durante los próximos 7 días. No tiene que ser espectacular, tiene que ser incómodo, algo que rete tu narrativa interna, algo que active tu sistema nervioso y te obligue a reestructurarte por dentro, porque el crecimiento real no se siente liviano, se siente como una leve incomodidad constante, una incomodidad que te dice que estás dejando de huir, que estás entrenando tu alma. Brian Tracy enseña una verdad simple y poderosa. Empieza por la acción, luego corrige en el camino. Es una declaración que destruye la perfección paralizante, porque muchos esperan sentirse listos para actuar. Pero la acción no nace de la preparación total.
nace del compromiso profundo, del pacto silencioso con tu futuro, del momento en que decides dejar de negociar contigo mismo. Este ejercicio no busca motivarte, busca confrontarte. Es una invitación íntima a revisar si tu trabajo interior está siendo un puente hacia tu propósito o una trinchera para evitar el dolor. Y esa respuesta no se encuentra en la teoría, se encuentra en tu agenda, en tus decisiones, en tu cuerpo, en ese leve temblor que sientes cuando sabes que es hora de actuar, pero aún dudas. Ese es el umbral. Cruza o retrocede, pero no te quedes en la ilusión de estar avanzando cuando en realidad solo estás evitando, porque todo lo que no se convierte en acción, se convierte en ruido, y tu alma no necesita más ruido, necesita estructura, compromiso, y una incomodidad que te devuelva a ti, sin adornos, sin excusas, con verdad. Hay una imagen que lo resume todo, alguien frente a un espejo, limpiándolo cada mañana con dedicación, con ritual, con entrega, pero sin atreverse a mirarse de frente. El espejo está limpio, sí, pero la mirada sigue evitándose, porque limpiar no es suficiente si no te atreves a verte, y trabajar en ti no es pulirte para parecer mejor, es despojarte de lo que te impide reconocerte en tu verdad más cruda. No se trata de adornarte, se trata de quitar el polvo que te impide verte. Muchos confunden crecimiento con adición, con acumular hábitos, leer más, elevar su vibración, llenar sus días con estructuras que se sienten correctas, pero que no siempre conectan con el alma. Pero el verdadero trabajo interior no es sumar, es restar, es eliminar lo que sobra, lo que pesa, lo que ya no vibra contigo. Porque cada vez que acumulas sin filtrar, te alejas, te llenas, pero no te habitas. Te perfeccionas por fuera, pero te pierdes por dentro. La metáfora del espejo no es una imagen poética, es una advertencia, porque puedes convertir tu camino de transformación en una obsesión con verte bien, en lugar de verte real, y esa diferencia es abismal. Verte bien te mantiene aprobado, verte real te obliga a decidir, a asumir, a dejar de justificarte, porque al verte real, te das cuenta de lo que estás sosteniendo sin necesidad, relaciones que ya no te representan, compromisos que te drenan, versiones de ti que ya caducaron, pero que sigues alimentando por miedo a quedarte sin identidad. Jim Rohn lo expresó con brutal claridad. Trabaja más en ti mismo que en tu trabajo, pero asegúrate de que ese trabajo te duela lo suficiente como para no poder seguir siendo el mismo. Esa es la clave, que duela, que no sea cómodo, que no se convierta en un pasatiempo espiritual, porque si no te incomoda, no te transforma, si no te confronta, no te limpia, y si no te limpia, entonces solo estás decorando una imagen que no tiene raíces. El espejo no está sucio por descuido, está sucio por protección, porque mirar de frente implica soltar control, implica asumir que, tal vez, no estás siendo tan honesto contigo como crees, implica dejar de culpar al entorno, a los traumas, al pasado, y empezar a tomar decisiones que te duelen, pero te devuelven. Y esas decisiones, cuando nacen desde la incomodidad silenciosa, son las que realmente te reestructuran. No busques convertirte en una versión admirada, busca convertirte en alguien que se respeta en silencio, que se mira con dignidad, incluso cuando la imagen que ve no es perfecta. Porque ahí está el verdadero trabajo interior, no en lo que aparentas, sino en lo que enfrentas cuando nadie te observa, cuando el espejo no miente, cuando tú tampoco, y cuando decides limpiarte, no para gustarle al mundo, sino para reconocerte sin vergüenza, con cicatrices, con historia, con verdad. Llegamos al final, pero no a un cierre cómodo, porque cuando se trata de trabajar en ti mismo, el verdadero final es siempre un principio, y ese principio se llama acción, no desde el impulso, ni desde la euforia de un contenido que inspira por unos minutos, sino desde la convicción silenciosa de que ya no hay nada más que postergar, que lo que duele transforma, y que lo que enfrentas libera. Trabajar en ti no es acumular herramientas, es soltar excusas, no es perfeccionarte, es desnudarte, es dejar de justificar lo que sabes que ya no tiene lugar en tu vida. No se trata de aprender más, sino de recordar lo esencial, de volver a ti sin adornos, sin capas, sin narrativa. Brian Tracy lo dijo con crudeza y verdad. La autodisciplina comienza cuando haces lo que debes hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo.
Esa frase no necesita explicación, solo decisión. Es fácil perderse en el ruido del desarrollo personal, fácil confundir avance con actividad, fácil disfrazar el miedo de preparación infinita. Pero en este camino hay una regla silenciosa que siempre se cumple. Si tu trabajo interior no se refleja en decisiones incómodas, no estás creciendo, estás posponiendo, estás adornando la evasión con frases bonitas y hábitos correctos, pero adentro, sabes que sigues huyendo. David Goggins lo expresó con una crudeza que corta. Tú no te transformas leyendo sobre dolor, te transformas atravesándolo en silencio. Y esa es la diferencia entre el que cambia y el que se entretiene con la idea de cambiar. Uno actúa, el otro se prepara, uno se incomoda, el otro se justifica, uno sangra en silencio, el otro se repite frases para sentirse bien. Tú decides cuál de los dos vas a hacer, no con tus palabras, con tus hechos. Este no es un cierre emocional, es una declaración. Si llegaste hasta aquí, no necesitas más motivación, necesitas estructura, rutina, incomodidad diaria, un sistema espiritual sin espectáculo, una disciplina interna que no grita, pero construye, porque el cambio real no se nota en cómo hablas, se nota en lo que decides cuando nadie te observa, en lo que repites cuando nadie te aplaude, en lo que eliges sostener, incluso cuando estás cansado. No necesitas que te aplaudan, necesitas recordarte quién eres y actuar en consecuencia. El camino no es perfecto, pero es tuyo, y cada paso que das sin espectadores te devuelve poder, poder real, silencioso, inquebrantable. Esa es tu misión, no transformarte en otro, sino volver a ti con más carácter, con más claridad y con una voluntad que no negocia. Respira, no porque el viaje haya terminado, sino porque estás a punto de comenzar el verdadero, el que se camina en silencio, pero se vive con fuego, desde adentro y sin vuelta atrás.